Hoy nos metemos de lleno en un proceso que es casi mágico, algo que pasa miles de veces por minuto justo debajo del capó de un coche. Vamos a seguir el viaje de una chispa, una minúscula chispa que es capaz de poner en marcha un pedazo de motor. Venga, vamos a descubrir cómo lo consigue. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo tan pequeño pueda generar la fuerza necesaria para mover un vehículo? Pues bien, ese es justo el misterio que vamos a desentrañar hoy. Lo primero es lo primero. ¿Cuál es la misión de todo este sistema? Porque no se trata solo de crear una chispa y ya está. No, se trata de crearla en el sitio exacto y sobre todo en el momento preciso. La sincronización aquí es clave. Aquí tenemos, digamos, la definición del libro. Es un equipo de componentes que tienen que trabajar en perfecta armonía. Su objetivo es coger el bajo voltaje de la batería, unos simples 12 voltios, y convertirlo en una descarga brutal de miles de voltios, una auténtica locura de potencia, necesaria para que empiece la combustión. Y si en toda esta historia hay un protagonista, el verdadero corazón de todo, esa es la bobina de encendido. Es como la central eléctrica de todo el sistema. Vamos a verla más de cerca. Fijaos, las bobinas de hoy en día han cambiado un montón. Las hay de diferentes formas, tamaños, de plástico, muy modernas. Pero que no nos engañe el aspecto, porque aunque por fuera parezcan distintas, el principio que las hace funcionar por dentro, ese sigue siendo exactamente el mismo. La magia, como quien dice, ocurre en el interior. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Esto es el interior de una bobina de las de antes, pero nos sirve perfectamente para entenderlo. Aquí es donde pasa todo. Vemos el núcleo, los cables de cobre enrollados, los aislantes. Cada una de estas piezas es fundamental para conseguir esa multiplicación de voltaje tan bestia de la que hablábamos. Venga, que nos metemos hasta la cocina de la bobina. Vamos a desvelar su gran secreto. Cómo convierte esos 12 voltios de nada en miles y miles de voltios. Y no es magia, es pura física. Inducción electromagnética, para ser exactos. El truco, la madre del cordero, está en que tiene dos circuitos de alambre enrollado, dos bobinados. El primero, el primario, tiene unas 350 vueltas de un cable bastante grueso. Pero el segundo, el secundario, ojo, porque tiene un cable finísimo enrollado una cantidad de veces que parece de locos. ¿Cuántas vueltas? 20.000. Es que es una cifra que cuesta hasta imaginar. 20.000 vueltas de alambre. Pues justo esa diferencia tan enorme en el número de vueltas entre un circuito y otro es la clave que permite multiplicar el voltaje de una forma tan espectacular. Entonces, ¿cómo funciona? Pues mirad, es una genialidad. Cuando la corriente que pasa por el primer circuito, el de las pocas vueltas, se corta de repente, el campo magnético que ha creado se desploma. Y ese colapso tan rápido induce de golpe un subidón de tensión tremendo en las 20.000 vueltas del segundo circuito. Pura física en acción. Vale, ya tenemos toda esa energía, todo ese altísimo voltaje creado y listo para usarse. Ahora solo le queda un último y pequeño paso, un salto que lo va a cambiar todo. Es, sin duda, el momento de la verdad para nuestra chispa. Y la responsable de este acto final es ella, la bujía. Su misión, como leemos, es muy concreta pero absolutamente crítica. Básicamente crea un pequeño espacio vacío entre dos piezas metálicas, sus electrodos, para que toda esa energía acumulada no tenga más remedio que saltar de un lado a otro. Y ese salto es nuestra chispa. Y justo en ese instante la chispa salta y prende la mezcla de aire y gasolina que está comprimida dentro del cilindro. ¿El resultado? Una pequeña explosión, pero muy controlada, que empuja el pistón hacia abajo con una fuerza increíble. Y ese movimiento, repetido una y otra vez en todos los cilindros, es lo que de verdad mueve el coche. Bueno, pues ya está. El viaje de nuestra chispa ha llegado a su fin. Ahora, para que se nos quede todo bien grabado, vamos a hacer un repaso súper rápido de todo el proceso y, por supuesto, vamos a dar el crédito que se merece al material que nos ha guiado. Venga, repasamos en un momento. Primero, el bajo voltaje de la batería entra en el circuito primario de la bobina. Segundo, al cortar la corriente se induce un voltaje masivo en el secundario, el de las 20.000 vueltas. Tercero, esa alta tensión viaja hasta la bujía. Y cuarto y último, la energía salta, crea la chispa y ¡boom! El motor se pone en marcha. Más claro, imposible. Es que, si lo pensamos fríamente, es alucinante. Un principio de la física que se estudia en los libros, la inducción, se convierte en la fuerza que nos mueve a todas partes, todos los días. Es una pequeña maravilla de la ingeniería que está ahí, funcionando en silencio. Y, por supuesto, hay que decir que todo este análisis ha sido posible gracias al fantástico material que ha preparado el instructor Joel Core Pérez Linares, de Senati. Un trabajo de 10 que nos ha permitido entender todo esto con una claridad meridiana. Y para terminar, os dejo una última reflexión, una pregunta en el aire.
Hemos visto lo absolutamente vital que es esta pequeña chispa. Así que la pregunta es inevitable. Si es tan importante, ¿qué pasa exactamente en el motor cuando algo en este proceso tan delicado falla? Algo en lo que pensar la próxima vez que giremos la llave del coche.